Hola, ¿cómo están? Hoy quería pasar por aquí para contarles un poco cuál fue el proceso que me llevó a escribir el libro La Intérprete. Que si todavía no lo leíste, déjame la dirección de tu correo electrónico y yo te lo voy a mandar por mail totalmente gratis. ¿Y por qué quiero contarles el proceso? Porque alguien me dijo hace muy poquito: me hubiese gustado que hablaras más sobre Jesús. Y la verdad que cuando yo empecé todo esto, sí era mi intención principal justamente hablar de Jesús, porque en el momento que empecé con el libro, era una practicante católica muy comprometida y en aquel momento, porque este Papa vino a cambiar unas cuantas cosas, que de hecho las cambió. En aquel momento yo debo haber tenido más o menos 34 años, en el 2011 más o menos. Mientras estaba haciendo cursos de doctrina, yo tenía claro que yo como católica, y si cumplía todo los preceptos, si cumplía con los mandamientos y todo eso, me salvaba, iba al cielo. Y creo que esa era mi gran aspiración. Y si nos, haciendo un paréntesis, si nos ponemos a ver todo esto que tiene que ver con el crecimiento personal y qué sé yo, y la bioneuroemoción, se ve muy claro en ese comportamiento mío la búsqueda de amor y aprobación por parte del Padre. Ese hacer todo perfecto para ganar el amor del Padre, para conseguir esa salvación que me llevaría al cielo. Pero en ese momento en el que yo sabía cuál era mi compromiso y de verdad estaba muy comprometida, mi familia no. Entonces en ese momento y con esas enseñanzas de ese momento, toda mi familia se iba al infierno, no iba ninguno a misa, ninguno cumplía ningún precepto, no había confesiones, olvídate. Entonces, según la enseñanza de la doctrina de aquel momento, todos iban al infierno. O a un purgatorio, que vaya a saber uno qué tiempo hubiesen estado en el purgatorio. Entonces yo de verdad estaba preocupada. Era una preocupación real, digamos, una aflicción, porque si bien yo decía, bueno, sí, yo voy a ir al cielo, este, pero no quiero estar sola, yo quiero estar con mi familia. Y en ese momento dije, bueno, no, lo que pasa es que todavía no se enamoraron de Dios, no se enamoraron de Jesús. Pero yo voy a escribir un libro para transmitirles y enseñarles que Dios es amor. Y se van a enamorar de la misma forma que yo lo amo y se van a convertir. Y en aquel momento empecé a escribir un libro en donde contaba desde el Génesis, digamos, desde la creación y todo, tratando de explicar el comportamiento que tenía Dios con todo lo que iba creando, lo que tenía que ver con el castigo a Adán y Eva. En ese momento yo tenía un guía espiritual, un sacerdote, y, y él me decía, ¿qué conocimiento teológico tenés? Estaba muy, muy comprometida escribiendo ese libro porque tenía una aflicción real de que qué iba a pasar con mi familia y por supuesto con la gente querida principalmente, pero obviamente que ese libro hubiese servido para todos. En ese momento, mientras yo estaba escribiendo y tenía muy en claro que el pasaje que más controversia causaba o el que mis cercanos más cuestionaban era las plagas de Moisés. ¿Por qué tenían que morir los primogénitos de los egipcios? ¿Qué habían hecho?
y todo ese tipo de cuestionamiento. Entonces ya tenía escrito unos primeros capítulos y empecé a leer este tema en la Biblia para poder explicar el comportamiento de Dios o por qué Dios había hecho eso. Mientras estaba investigando este tema en particular, leo en la Biblia que decía, que Dios le decía a Moisés, voy a endurecer el corazón del faraón para que no los liberes y ustedes vean mi gloria. Los que no saben mucho sobre este pasaje los invito a que lo lean. En ese momento yo dije, mientras obviamente yo seguía haciendo cursos de doctrina, hacía retiros espirituales, estaba muy comprometida. Pero yo tenía en claro por el curso que había hecho, que estaba haciendo, que somos libres, que tenemos el libre albedrío. Entonces dije, pero ¿cómo Dios dice, voy a endurecer el corazón del faraón para que no los libere? Y en ese momento dije, tengo una mala traducción. Entonces empecé a buscar otras Biblias, porque dije, no, esta es una mala traducción, no debe haber dicho esa palabra, porque yo tenía absolutamente en claro que somos libres. Y un Dios que es amor no podría endurecer el corazón de alguien. Entonces empecé a buscar otras traducciones, incluso llegué a buscar hasta la Septuaginta, pero no había conseguido una traducción al español o al castellano, y entre traducciones y traducciones yo pensé que tal vez podría llevar a confusión, como ya sabemos de tantas traducciones que hay. A veces tiende a interpretarse de diferentes maneras los textos. La cuestión es que estaba muy enfocada buscando, investigando sobre este pasaje que me hacía mucho ruido, mientras estaba haciendo lo que se llama plan de vida. El plan de vida es para que uno más o menos trate de mantener todo su día en un estado de oración. Entonces, desde que uno se levanta, digamos, empieza con un ángelus, después reza el rosario y una serie de cosas durante todo el día para permanecer en un estado de oración. Y dentro de ese plan de vida hay una parte que es la lectio divina, que es cuando uno lee un texto bíblico y lo reflexiona y lo piensa y lo medita profundamente. Y en ese momento yo estaba leyendo el Evangelio de Juan, que siempre, o sea, ¿cuántas veces uno lee un mismo texto un montón de veces y lo interpreta de maneras diferentes o se da cuenta de algo diferente de acuerdo al momento que está viviendo? Bueno, yo estaba leyendo el texto de Juan y leo que dice, nadie vio ni oyó nunca al Padre. Y en ese momento me quedé paralizada. O sea, lo recuerdo tan claramente. Dije, ¿cómo puede ser? Si estoy leyendo que he estado hablando con Moisés, pero acá dice, nadie vio ni oyó nunca al Padre. Y como mi certeza mayor era que Dios es amor, y como tenía la certeza también de que somos libres, no tenía dudas. Moisés no estaba hablando con Dios. Y en ese momento tenía que dejar caer todas mis creencias, lo cual no fue fácil. Y por eso también a mí me cuesta mucho hablar sobre este tema, porque sé que toco las creencias de las personas y las creencias son las cosas a las que nos aferramos. Es como nuestro suelo firme. Y cuando alguien toca tus creencias, de pronto te sentís en arenas movedizas. Así me sentí yo.
Era como decir, alto, ¿qué pasó acá? Esto no puede ser. Y dije, no, volvamos, retomemos. Y leía un texto del Nuevo Testamento y leía el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento había muchas cosas que me hacían ruido. No solo a mí, a muchas personas. Pero siempre estaba, no, porque en aquella época la gente era muy mala, entonces Dios tenía que aleccionar a las personas. Pero yo tenía en claro, Dios es amor. Y otra cosa que tenía en claro, Dios no cambia. Dios no cambia. ¿Cómo puede ser que haya habido un Dios de acuerdo a la inmadurez del hombre y ahora había otro Dios porque el hombre ya había madurado? No tenía sentido. No tenía sentido eso. Entonces dije, no. Y entré como en un silencio o en un retiro de lo espiritual para tratar de ver con claridad lo que de pronto tenía ante mis ojos. Y esperé un tiempo, mientras seguía leyendo, mientras seguía yendo a misa, pero cada vez me costaba más estar en misa y escuchar alguna lectura en donde no había amor y tener que decir, te alabamos, Señor, oh gloria a ti, Señor Jesús. Y yo decía para mí adentro, no, ahí no hay amor, ahí no hay amor. Y finalmente tuve que decidir dejar el catolicismo de lado, que amo profundamente el catolicismo porque de hecho me formé ahí. Y empecé a enfocarme en este nuevo texto del Evangelio de Juan, en ver qué estaba tratando de decirme ese Evangelio, que ya me estaba diciendo que Moisés no fue que habló con Dios. ¿Con quién habrá hablado? Era lo que estaba decidida a averiguar. Y les dejo esto por el momento y después les voy a seguir contando cómo fue que hice este camino. Nos vemos, que estén muy bien.